¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos y Cuentas en el Sofá. El día de hoy, la verdad, tenemos un tema bastante especial, bastante común, más de lo que debería ser, y es el tema de la evasión y la elusión fiscal en Colombia. Esta es una problemática que no solo afecta a este país, sino que también afecta a muchos países en todo el mundo. Este es un problema bastante grande, bastante importante, porque esto afecta directamente cómo es el recaudo de los países, cómo es su inversión, cómo se ajustan esos presupuestos dependiendo de qué tanto recaudo tienen o qué tanto recaudo les hace falta. Entonces, pues esto afecta bastante en muchas decisiones políticas que se puedan tomar para la sociedad. Listo, para entender un poco más este tema de la evasión de los impuestos, tenemos que entender por qué se graban los impuestos o por qué se generaron los impuestos. Y pues estos impuestos son para financiar el gasto público. ¿Qué quiere decir esto? Que con los impuestos se busca crecer en la infraestructura que es de transporte, de distribución de energía, en la salud, en la educación de una sociedad. Pues por esta razón, pues los gobiernos buscan recaudar el dinero para poder sustentar a la sociedad por medio de los impuestos, el cual lo pagan o los ciudadanos o las empresas que se encuentran en ese país o en ese lugar que están recibiendo los impuestos. Se debe tener en cuenta que en Colombia se manejan los impuestos nacionales y los territoriales, en donde de las dos maneras se busca recaudar el dinero en beneficio de la comunidad o del lugar de explotación que se encuentra la compañía. Como estos recursos son manejados por personas, o sea, por entes políticos, se sabe y se entiende que muchas veces este dinero no está dispuesto de la mejor manera, ni mucho menos pues para generar este beneficio a la sociedad. Por esta razón, muchos contribuyentes tienen en la cabeza que el dinero se lo roban y por eso buscan la evasión o el pagar menos impuestos, pues porque creen que el dinero no se ve o no se invierte de la manera correcta. También hay que tener en cuenta que el contador público en este tema pues tiene mucho que ver, ya que es la persona encargada de realizar este cálculo y de realizar pues la declaración y de saber qué exactamente debe declarar cada contribuyente, y está en dos posiciones, en hacer las cosas bien o en también generar la evasión de los impuestos. Entonces creo que la profesión del contador es un ente como de control para el Estado de que se pague o que no se pague correctamente los impuestos. Pues hay muchas formas de evadirlas que ya más adelante las vamos a ver para entender cómo actualmente, que no solo sucede en Colombia, las personas creen que el pagar impuestos no es la forma correcta o no creen que el dinero se va para el destino que es el correcto. Alejandra, una pregunta. Pues acá ya todos somos profesionales de información de contaduría pública, pero desde tu punto de vista, ¿tú qué consideras que le hace falta a ese tema del recaudo para que la gente o para que la población en general, todos los contribuyentes dejen de percibir que la plata se está robando? O sea, ¿tú qué crees que está haciendo falta o cómo puede mejorarse eso para que la percepción social cambie y digan, "Jue madre, sí sirve pagar impuestos porque realmente es algo beneficioso"? Pues bueno, a modo personal, no como profesional, creo que la confianza se da viendo los resultados, ¿sí? En donde, digamos, en Facatativá, que es mi lugar de residencia, viendo que de verdad lo que recaudan con las empresas que se encuentran en este lugar se ve para crear más escuelas, se vea la construcción o el arreglo de calles, la construcción de nuevos lugares para la salud. Pues acá en Facatativá se encuentra hasta un elefante blanco que era una biblioteca en donde el dinero se perdió. Entonces creo que si yo actuara como un contribuyente normal sin tener mi ética profesional, yo iría como, pues bueno, ¿y mi plata dónde está? Sí me hago entender, pero pues creo que aunque si no se ven los resultados, actuar de buena fe y confiar en que mi dinero se va a invertir. Entonces yo creo que si yo a mí me tocara declarar o fuera una contribuyente o como profesional, recomendaría a mis clientes que no evadieran impuestos porque al igual hay muchas personas que quizás así sea un poquitico que hagan algo los gobiernos, se beneficiarán de este dinero. Claro, tú nos hablabas del tema
de la evasión fiscal y de cómo profesionalmente no le sugieres a tus clientes que eso realicen. Tengo entendido que Steven tiene un poco más de conocimiento sobre el tema de la evasión y la elusión, entonces no sé, Steven, si nos puedas compartir un poco de tu conocimiento, pues para que podamos también, digamos, como contextualizarnos en el tema de qué es evasión, qué es elusión, porque a algunas personas les puede quedar esa duda. Claro que sí, Kevin. Buenas noches para todos. Bueno, mirando lo que ustedes estaban hablando, pues existen dos situaciones. La primera, que es la evasión, que la evasión básicamente es buscar la alternativa de no pagar el impuesto, hablando, digamos, en casos como tal de que reparto mis ingresos en familiares, en conocidos, para no llegar a los topes establecidos por la norma, para ya ser un declarante y pagar retenciones, digamos, en caso de, puede pasar en caso de personas naturales, de personas jurídicas. La otra situación que tenemos es la elusión de impuestos. La elusión tiende a ser evasión, pero al mismo tiempo no, porque va a ser de forma legal, donde tú buscas huecos o vacíos en la norma para irte por ese concepto y bajar el pago de los impuestos. Digamos que un caso verídico de elusión se presenta mucho en los municipios de la Sabana de Occidente, porque las empresas que están ubicadas en este sector, muchas tienen varias sedes pues en diferentes municipios que conforman el sector, y lo que hacen es generar una distribución mal del recaudo de los ingresos. ¿Por qué? Porque, caso hipotético, tienes una empresa en Funza con una sede en Mosquera, tú registras que todos los ingresos son de Funza sin tener en cuenta Mosquera, entonces estás pagando el recaudo del ICA a un solo municipio cuando debería ser equitativo de acuerdo a los ingresos. Y siempre también, conjunto a esto, buscan la forma de pagar menos impuestos con los huecos que presentan las normas, y pues básicamente esto ocasiona una afectación directa al presupuesto municipal, que pues es el ejecutado para las obras públicas y demás gestión pública, que es pactada en el plan de ordenamiento municipal. Entonces, no es recomendable hacer eso, porque pues básicamente con los recursos que nosotros pagamos, la idea es sustentar el gasto público para generar un desarrollo de la sociedad de forma óptima. Nos hablabas en un momento sobre que hay varias empresas que tienen distintas sucursales en distintos municipios y los declaran sus ingresos en el municipio, digamos, que más se le convenga. ¿Esto crees que profesionalmente tú como contador crees que está mal hecho? O sea, porque, digamos, yo siendo empresario, yo también tendría que acogerme a lo que sea un poco más beneficioso para mí. Claramente, lo que dice Alejandra es muy cierto. Hay muchos contribuyentes a los cuales no les gusta pagar impuestos porque realmente sienten que no se ve eso. Pero tú como profesional de la contaduría y como asesor de las empresas, ¿sientes que esto es erróneo realizarlo? Sí, sí, claro, porque digamos que el tema de los impuestos va muy asociado a dos principios que son muy importantes en la profesión y en el tema de impuestos, que es la obligación formal y la obligación sustancial. Estos eventos que se presentan de la evasión y la ilusión violan directamente estos dos principios, y pues lo que va a generar es una afectación negativa al tema social y el gasto público. Y pues si nos acogemos a estos principios, pues vamos a declarar los ingresos proporcionalmente de acuerdo a lo que se ejecutó en cada municipio donde tengo una sede, generando pues un impacto positivo, porque el municipio va a recaudar el impuesto que le corresponde de su actividad. Bueno, claro, en ese tema, en ese punto de las obligaciones, pues sí, digamos que legalmente son muy claras cuáles son las obligaciones de cada contribuyente. Entonces, tú me sugieres a mí como empresario que
que sea como muy acogido a la norma, ¿sí? Para el tema de, pues de evitar más que todo como las afectaciones generales y las afectaciones sociales. Porque claro, pues es muy fácil para mí mirar cuáles son las actividades o cuáles son las conductas que más me benefician, pero pues realmente estoy desafectando al resto de la comunidad. Entonces, Correcto. en este orden de ideas, también pues nos surge la duda de qué maneras de evasión o qué maneras de ilusión hay. Habíamos escuchado, en algún momento me han comunicado unos colegas, y en las noticias, de hecho, en las noticias generalmente se escucha sobre el tema de los paraísos fiscales. Entonces, no sé si ustedes me puedan contextualizar un poco sobre cómo es el tema de los paraísos fiscales, cómo nos afecta realmente, porque pues esta es una de las maneras que pues generalmente se escucha que más se realiza. Claro que sí, buenas noches a todos. Me complace verlos nuevamente en un episodio más de Cuentos y Cuentas en el Sofá, con una nueva integrante que es Alejandra. Y bueno, pues yo quisiera preguntarles a Steven, a Kevin y a Alejandra si nos pudieran de pronto ellos ofrecer un pequeño concepto acerca de lo que ellos entienden por paraísos fiscales. Entonces quisiera empezar por ti, Alejandra. ¿Qué entiendes tú por un paraíso fiscal? Para yo ya quizás ya entrarme un poco más en materia. Bueno, en lo que tengo conocimiento es como un lugar en donde no se pagan impuestos o en donde no es considerado para pagar impuestos. La razón como tal del por qué no pagan impuestos no la tengo muy clara, pero sé que es un país en donde no consisten los impuestos. Listo, Kevin. ¿Cuál es tu breve, tu breve definición acerca de los paraísos fiscales? Pues yo tengo el concepto de que un paraíso fiscal es un lugar donde no se sabe de quién es la plata. Entonces yo puedo poner mis ahorros o puedo hacer inversiones en un paraíso fiscal y nadie va a saber que es dinero mío. Entonces eso es el concepto que yo tengo, la verdad, no conozco más a grandes rasgos. ¿Y tú, Steven? Bueno, Daniel, pues básicamente yo tengo un concepto similar al que expone el compañero Kevin, pero la única diferencia es que para mí lo que yo tengo entendido es que en los paraísos fiscales no es tanto de que no se sepa de quién es el dinero, sino de que el dinero vaya por la norma y la ley establecida, no entran a generar algún tributo las gobernaciones de allá. Y pues estableciendo el dinero allá, no se va a generar tributo acá en Colombia, que es donde reside la actividad. Muy bien, gracias por esas definiciones que efectivamente pues sí son bastante acertadas. En pocas palabras, los paraísos fiscales se trata de las jurisdicciones o esos países que ofrecen ventajas fiscales, eh, como lo puede ser los impuestos bajos o los impuestos nulos. Así mismo también son países que ofrecen una estricta confidencialidad financiera, lo que permite pues que no se sepa que de quién ese es el dinero y qué manejo se le está dando. Algunas características que podemos encontrar entre los paraísos fiscales son varias. Por ejemplo, la primera son las bajas tasas impositivas, como mencionaba anteriormente, debido a que esos territorios a menudo tienen impuestos corporativos y personales muy bajos o incluso a veces inexistentes, ¿sí? Lo que atrae a personas, lo que atrae a empresas en busca de reducir la carga fiscal. Como una segunda característica, encontramos el secretismo financiero. Muchos paraísos fiscales garantizan el anonimato, como mencionaba incluso anteriormente, garantizan el anonimato de los inversores y titulares de las cuentas bancarias, lo que dificulta la identificación de los propietarios reales de los activos que se poseen dentro de estos paraísos fiscales. Como una tercera característica, encontramos las regulaciones financieras laxas. ¿Qué quiere decir? Que la falta de regulación y la supervisión estricta en estos lugares a menudo permiten una mayor
flexibilidad en las transacciones financieras y la gestión de los activos. Ahora bien, ustedes se preguntarán, y yo creo que tanto ustedes eh, como las personas que nos están viendo en este momento, las que nos van a ver en los próximos días, se preguntarán por qué existen los paraísos fiscales. Y encontramos varias razones del por qué existen esos paraísos fiscales, perdón. El primero que encontramos es que una de las razones por las cuales se da es la atracción de inversión financiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los gobiernos de estos territorios utilizan la baja tributación como una forma de atraer inversión extranjera, lo que puede estimular el crecimiento económico y la creación de empleo. Como segunda razón, encontramos la privacidad y la seguridad financiera. Esto debido a que algunas personas y empresas utilizan los paraísos fiscales para proteger sus riquezas, ¿sí? Para mantener su privacidad y para evitar la exposición a riesgos políticos o económicos en sus países de origen. En este caso, ejemplo, Colombia, ¿sí? Otra razón por la cual los paraísos fiscales se dan, y otra de las razones, es acerca de la elusión y la evasión fiscal. Muchos de los individuos y de las empresas utilizan estos lugares para reducir sus obligaciones fiscales, lo que a menudo es visto como a menudo y es la realidad, es como una práctica cuestionable acerca de la perspectiva ética, ¿sí? Porque pues si la persona o la empresa debe, pues está obteniendo bastantes ingresos, pues lo ideal sería que asimismo contribuyera con sus impuestos al desarrollo, al crecimiento, a la economía del país, ¿sí? No que buscara llevárselos para un lugar y así ponerlos en un escondite para no declarar estos impuestos y quizás ver afectado el crecimiento del país, bien sea en salud, en educación, en investigación y ciencia, etcétera, etcétera. Yo quisiera escuchar si alguno conoce más o menos o sabe qué país se prestan para estos paraísos fiscales. El único que he conocido hasta ahorita, creo que es Panamá, es el único que he escuchado, pero también he escuchado en algún momento, curiosamente, en un episodio de Los Simpsons hablaban de las Islas Caimán, entonces pensaría que esos dos son los únicos que me han sonado. ¿Alejandra conoce alguno? Yo tenía también clara la de las Islas Caimán y no sé si no sé si son las mismas las Islas Malvinas, creo. De resto no tengo más conocimiento. En Europa hay uno, Suiza es un paraíso fiscal. Muy bien, bueno, entonces voy a hacer énfasis en estos tres principales países, los que mencionaban Kevin y Alejandra, Islas Caimán, sí señores, es uno de los ejemplos más conocidos debido a que, bueno, para los que no conocen un poco de geografía, las Islas Caimán son un territorio británico de ultramar, eh, bueno, y ese territorio ofrece impuestos muy bajos e impuestos muy nulos para las empresas, y es famoso por su secreto bancario y es utilizado por muchas empresas multinacionales para minimizar sus obligaciones financieras. Otro que también mencionaba Steven, bastante importante, es Suiza. Si bien conocemos que Suiza es muy conocida por su estabilidad financiera y el sistema bancario seguro, también es considerado un paraíso fiscal debido a sus políticas fiscales, sí, a sus políticas fiscales favorables para los extranjeros bueno, para los extranjeros y el secreto fiscal. Sin embargo, en los últimos años Suiza ha estado como adoptando medidas para aumentar su transparencia fiscal y no entrar como dentro de este nombre que se le puede adoptar a un país como paraíso fiscal. Y como tercero, que lo mencionaba Kevin Alejandra también, es Panamá, un país muy cerca aquí a nosotros y bueno, Panamá se ha destacado históricamente por su secreto bancario y por la facilidad en la que se pueden crear empresas en este país. Aunque ellos han tomado medidas para aumentar la transparencia, sigue siendo un destino bastante popular para la planificación fiscal internacional. Ahora quisiera también mencionar
algunos impactos que generan los paraísos fiscales. Uno de ellos podemos encontrar la erosión de la base imponible, debido a que los paraísos fiscales pueden socavar la recaudación del impuesto en otros países, como ya lo hemos mencionado en este podcast. Debido a que las empresas y los individuos que hacen todo este tipo de negociaciones y todo ese tipo de alusiones y elusión a los impuestos, eh, trasladan sus lugares, trasladan sus dineros a estos lugares para evitar asimismo pues eh, los altos costos de impuestos en sus países de origen. Otro que podemos encontrar es la falta de desigualdad global. ¿Esto por qué? Porque la existencia de esos paraísos fiscales puede contribuir a la desigualdad económica en todo el mundo, ya que las personas con más recursos tienen la capacidad de aprovechar esos beneficios fiscales, mientras que otros no. Eh, Otro que podemos encontrar es la falta de transparencia financiera, debido a que estos paraísos fiscales, como lo mencionaba al principio, guardan un secretismo financiero, el cual dificulta el seguimiento y la regulación de las transacciones financieras, lo que puede facilitar actividades ilícitas como el lavado de dinero y la evasión fiscal. No sé si ustedes quisieran aportar algo adicional. Yo quisiera hacerte una pregunta, Dani. Tú siendo contador de una empresa, una multinacional, digamos que esté ubicada acá en Colombia y que te diga, pues teniendo a Panamá tan cercano, que te diga, vamos a realizar o vamos a guardar dinero en Panamá para bajar los impuestos de acá, de Colombia, ¿cuál sería tu posición siendo el contador o que el gerente te dijera eso? ¿Tú qué, cómo reaccionarías o qué harías en ese caso? Bueno, pues es una pregunta bastante interesante y pues bueno, primero que todo, creo que entra a ser parte pues la ética profesional de la cual hemos construido durante estos años en formación y la que seguiremos construyendo pues ya cuando empecemos a desarrollarnos como profesionales. Y es esto, la educación y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Bueno, pues si me lo preguntas a mí, yo no seguiría la idea de esta persona así, debido a que eh, Colombia, bueno, hablemos de Colombia puntualmente, supongamos que trabajo para una multinacional, soy el contador en Colombia y me proponen este tipo de negocios. Bueno, pues yo no estaría de acuerdo, me negaría a hacerlo debido a que pues esta empresa dejaría de tributar en Colombia, bueno, de generar realmente lo que debe generar en impuestos, para así mismo dejaría de aportar en el tema de carreteras, que las carreteras en Colombia pues lamentablemente no son las mejores, eh, dejaría de ayudar, de aportar a la salud, dejaría de aportar a la educación. eh, Hay muchos problemas de ¿qué? De pobreza, ¿sí? De niños que mueren todos los días por hambre en La Guajira, de personas sin agua. Entonces, claro, este gerente o el gerente que me propone a mí hacer eso, claro, él lo tiene todo, pero él no se fija que está afectando a sí mismo, pues, todo un país, ¿sí? Entonces, por mi parte, pues yo no me prestaría para esas cosas y yo renuncio, chao. Y no sé, Kevin, ¿tú qué harías? Yo creo que ya depende el caso, porque claramente, o sea, yo como contador y como asesor de las empresas, no puedo frenar tampoco la expansión de los negocios que ellos tengan pensados. Entonces, si el gerente piensa abrir una sucursal en Panamá o migrar todo a Panamá, hay también unas consideraciones que éticamente nosotros tenemos que tener en cuenta, o pues que personalmente podría decir, y es el hecho de que, bueno, incluso aunque se vaya a Panamá, pues acá debería seguir tributando, o tal vez como persona, o tal vez como empresa, debería seguir reportando acá sus activos. Si claramente ya es propiamente para un tema de evasión o un tema ya ilícito, el tema de la migración, pues sí, lo que tú dices, Dani, pues yo la verdad no me prestaría para esas cosas.
y prefiero tener la conciencia tranquila y pues seguir con mi tarjeta profesional vigente, ¿no? Porque claramente de pronto por hacer un favor uno sale perjudicado en esos momentos. Pero pues la Sí, posición sí, yo no, creo que variaría mucho dependiendo de qué es lo que espere hacer esa persona. sí, bueno, y quizás es algo que aún se sigue viendo, pero también asimismo los países, los entes regulatorios de cada uno de los países, yo creo que han venido cerrando un poco más esa brecha para hacer estos negocios. Quizás, no sé, hace 20, hace 30, hace 40 años, pues era un poco más difícil hacerle seguimiento a estos casos de lavado de activos, de sacar plata y llevarla para esos paraísos fiscales, que no sabían de quién eran esos dineros ilícitos, de dónde provenían, si de narcotráfico, de terrorismo. Entonces, es esto, o sea, hace 30 años, hace 40 años, pues no estaban los mecanismos tan activos como lo están hoy a 2023, ¿sí? Ya los gobiernos, las entidades bancarias, en este caso hablemos de Colombia, la DIAN, ya tienen mucho el ojo pegado acerca de estos casos, ya son muchos casos que han sido investigados. Entonces yo siento que hoy en día esa brecha seguirá abierta, pero ya es un poco más adentrar dentro de este tema desde mi ignorancia, ¿sí? No, no sé, no tengo el suficiente dinero para hacer estos tipos de, de experimentos, de saber si es posible y, y es fácil hacer esto o por el contrario sea complicado, pero esa es mi conclusión, que hoy en día ya nos tienen más los ojos encima y ya es mucho más complicado hacer esto. Lo que tú dices es muy cierto. A veces uno no tiene suficiente dinero para poder hacer las cosas ilícitas, ¿no? Pero desde lo pequeño y desde lo poco es que se va viendo pues realmente cómo estaría la sociedad. Entonces lo que tú dices es muy cierto, o sea, los paraísos fiscales pueden ser algo bueno y algo malo dependiendo para qué es lo que se use. Entonces claramente son consideraciones que se tienen que tomar muy seriamente porque pues hay implicaciones penales también, incluso no solamente para la persona que va a migrar a esos países, sino también para las personas que asesoran o que digamos que sirven de cómplices para esas acciones. Entonces también, como lo decía Steven, el tema de la evasión, el tema de la ilusión, todos son cosas bastante, bastante fuertes y que generan una importancia y un impacto bastante importante acá en el país. Entonces, pues claramente con lo que todos ustedes me dicen, yo concluyo de que la evasión fiscal, pues digamos que lastimosamente ha sido uno de los yugos que ha caracterizado a este país por muchos, bastantes años. De hecho, pensaría que por toda la historia, porque lastimosamente, pues, el tema de la malicia indígena se presta para estas cosas también, ¿no? Entonces, todo esto afecta demasiado para el tema social, para el tema económico, para el tema político, porque políticamente, pues se ha escuchado, presuntamente, digo presuntamente, hay personas que se prestan para ese tipo de cosas, personas que se hacen elegir para ser cómplices o para fomentar estrategias o actividades que puedan ayudar a la disminución o a la generación de acciones y de medidas legales para el tema de la elusión. Entonces, claramente a nadie le gusta que le pongan un impuesto, como decía Alejandra. El tema de los gravámenes, el tema de todas estas cargas impositivas, pues lastimosamente afecta el bolsillo de las personas de la clase media baja en mayor medida, ¿no? Pero pues digamos que generalmente es algo que toda la población debería cumplir. Todo este tema de la afectación, todo este tema del gravamen, todo este tema de los impuestos, pues es algo que no nos gusta escuchar y menos cuando sale de nuestro bolsillo. Pero que si nos ponemos a pensar, digamos, únicamente hacia grandes rasgos que se me viene a la cabeza, el tema de la salud, hay muchas personas que pertenecen al régimen subsidiado y pues básicamente esto lo paga es el gobierno. Entonces, si el gobierno no tiene los fondos suficientes porque no se recaudó lo suficiente o lo necesario para cubrir todas estas necesidades de salud, pues generalmente y bueno, básicamente se está
limitando el derecho a la salud, a la calidad de la salud que se recibe, también a la cobertura de las poblaciones. Tengo entendido que Steven pues trabaja en un hospital y pues básicamente se ven mucho estas afectaciones, básicamente porque los hospitales prestan los servicios a las EPS, pero las EPS no tienen la capacidad para pagar, porque pues realmente como el país no tiene para poder subsidiar a todas las personas del régimen subsidiado, valga la redundancia, pues digamos que se generan estas pequeñas afectaciones. Y no solamente a las personas que van a recibir el servicio de salud, sino también a las personas que trabajan en ese hospital, porque entonces, claro, tienen que realizar los trabajos para atender a las personas, pero no van a recibir su remuneración. Entonces, pues digamos que esa es una de las muchas consecuencias que puede tener. Daniel nos comentaba el hecho de las carreteras. La malla y la infraestructura vial en Colombia, pues digamos que es pésima en la gran mayoría del país, pero pues son cosas que paso a paso, la verdad, yo como profesional o nosotros como profesionales del futuro vamos a tener que cambiar. Y la idea es que las podamos cambiar. Entonces, todo esto podemos ir solucionándolo, todo esto, pues desde el tema de la ética, porque la ética es muy importante, no solamente si tenemos muchos o pocos recursos, si tenemos muchos o bajos ingresos, sino el tema de la ética siempre es muy importante. Les agradezco a todos ustedes, pues, abriendo un poco más los ojos sobre este tema de la evasión fiscal y de la elusión, porque uno siempre dice, robar es robar, pero hay robos y hay, digamos que técnicas de acogimiento de la normatividad, como nos lo comentaba Steven. Entonces, les agradezco mucho habernos abierto los ojos a mí y espero que a varias de las personas que nos estén mirando en este momento, porque sinceramente es un problema que nos afecta demasiado y que paso a paso tenemos que cambiar. Les agradezco mucho y espero tenerlos nuevamente acá con un nuevo tema. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a las personas que nos escucharon. Esperamos verlos en un nuevo episodio de Cuentos y Cuentas en el Sofá, quizás con un nuevo invitado, con otros temas interesantes acerca de tema financiero, temas fiscales. Y nuevamente reitero el agradecimiento a cada uno de ustedes. Que estén muy bien y nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao, chao. La elusión fiscal es cuando el contribuyente básicamente utiliza maniobras o estrategias permitidas por la ley o por los vacíos que ésta otorga. Esa es la elusión fiscal. La evasión fiscal son también maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos, pero aquí en este caso viola la ley. Entonces la diferencia principal es que la elusión no viola la ley, aprovecha los vacíos de la ley, y la evasión fiscal sí está violando la ley. Una empresa pues puede dejar de pagar impuestos violando la ley de muchas formas. Por ejemplo, pueden hacer exportaciones ficticias, como ya lo hemos visto en muchos casos, para que les devuelvan el IVA. Eso lo han hecho ya varias empresas. Podrían también reflejar pasivos inexistentes, o sea, deudas que no tienen, pero se las inventan y la meten en la declaración de renta. Podrían también, para evitar ser responsables del IVA, podrían partir sus ventas. Entonces, le pasan una parte de las ventas a un familiar o a un amigo para que no alcancen a los topes. Podrían crearse empresas en paraísos fiscales, o incluso la persona podría llevar parte de sus bienes a paraísos fiscales y las rentas que generen los paraísos fiscales no declararlas. Digamos que llevar plata a paraísos fiscales no es delito como tal, pero el delito sí es cuando tiene la plata o tiene rentas en los paraísos fiscales y no las declara en Colombia. Eso sería pues una evasión fiscal. Por ejemplo, otra forma de evasión fiscal es cuando uno va a una notaría y hace la escritura por un menor valor de la venta real del bien. Eso lo ha hecho mucha gente.
muy común. Digamos que hay una cosa que se llama el Índice Mundial de Competitividad y ellos miden qué tanta evasión hay en todo el mundo a través de estadísticas que consiguen de cada país. Y lo que pasa es que hay unos países más evasores que otros. Digamos que Colombia está entre el 25% de países con mayor evasión tributaria en el mundo. La evasión tributaria en Colombia es alta. Se dice que son cerca de 50 billones al año, pues que es un monto considerable para nuestra economía. Y digamos que sí, esto está pasando en todos los países, pero más en algunos que en otros. Las consecuencias pues son muy importantes y muy negativas para los países. Esto implica que haya un menor recaudo. Entonces, si hay un menor recaudo, no va a haber los mismos recursos para salud, para educación, para ciencia, para tecnología, para vías, para infraestructura. Y esto pues en el fondo lo que está generando es un mayor subdesarrollo. Entonces afecta en mayor medida a países como nosotros, que no tenemos un grado de desarrollo tan alto y no podemos hacer una mayor inversión en estos aspectos. Los paraísos fiscales son una forma de evadir impuestos y de eludir impuestos. Digamos que llevar la plata a paraísos fiscales no es un delito, per se no es un delito, pero el delito se configura cuando las personas llevan la plata a los paraísos fiscales y no declaran las rentas que obtienen allí. Entonces pueden ganar muchos miles de millones o mucha plata y no la declaran. Si son residentes colombianos, no la declaran acá, o llevan bienes y no los declaran, o hacen transferencias en muchos casos los utilizan para hacer transferencias de herencias y no las declaran. Por ejemplo, le pasan parte de sus bienes a sus hijos, que eso sería una ganancia ocasional, pero lo hacen en el paraíso fiscal, entonces esto no genera impuestos. En los paraísos fiscales ha servido de trampolín para evadir muchos impuestos, para lavar activos, para ocultar bienes, y por eso a nivel mundial son considerados como guaridas fiscales. De hecho, si uno tuviera plata o quisiera invertir en el exterior o tuviera dólares o conservar la plata en dólares, pues no hay razón para llevarlos a paraísos fiscales, porque si yo soy residente colombiano tengo que declarar lo que recibo en todo el mundo. Lo podría llevar a Miami, a Nueva York, donde es más fácil que ir a Islas Caimán, que ir a Bahamas, y la plata también está más segura. Entonces yo sí creo que la gente que lleva la plata a paraísos fiscales es porque quiere esconder algo. Yo creo que a los gobiernos en Colombia les ha faltado más decisión para hacer acuerdos internacionales de intercambio de información con estos paraísos fiscales, incluido Panamá, donde hay gran inversión de colombianos y la inversión se vuelve anónima. Estos paraísos fiscales, allí la característica es que hay secreto bancario y se vuelve anónima. Entonces Colombia debería obligar a estos paraísos fiscales a que nos den información de todos los colombianos, o de lo contrario, prohibir operaciones de giros hacia esos paraísos fiscales que se hacen a través del Banco de la República, prohibirlas, o fijar un impuesto por lo menos del 40% para que la gente no se motive a sacar la plata, a esconderlo en los paraísos fiscales.